Bueno, buenas noches. Mi nombre es Raúl Andrés Galindo Pineda. A continuación explicaré eh, el ejercicio 5 de ecuaciones diferenciales del orden superior de ecuaciones diferenciales. Entonces me correspondió el ejercicio 5E, que nos dice las preguntas orientadas, aplicaciones de las ecuaciones de orden superior. La pregunta orientada, la primera es, ¿cuál es el enunciado del problema que me corresponde resolver? Es un circuito en serie análogo. Entonces nos plantean, ¿cuál es la carga Q T en el capacitor en un tiempo de 0,01 en un circuito LRS cuando, cuando la inductancia es de 0,125 Henry, una resistencia de 5 ohmios y tenemos una capacitancia de 0,02 faradios. Tenemos una energía total que es igual a 0. También tenemos una carga que es igual a 0, pero una carga que es igual a un coulomb. Y nos preguntan la corriente. La segunda pregunta que nos plantean es ¿cuál sería el bosquejo, diagrama o gráfica que explica la situación del problema planteado? Entonces, como estamos hablando de un circuito en serie, un circuito donde hay una resistencia, podemos observar acá, una inductancia y una capacitancia en un circuito en serie, con su respectiva fuente. Entonces dicen que cuál es la ecuación diferencial que modela la situación del problema. Entonces aquí la tenemos. Decimos que inductancia de prima a prima más la resistencia de la carga de prima más 1 sobre la capacidad de Q es igual a, que a la energía total. Entonces aquí decimos donde L es la inductancia, tenemos el valor de 0,125 Henry, la carga, que en ese cargo es igual a un coulomb, una capacitancia, un voltaje de entrada que no lo sabemos, una resistencia y una corriente. Bueno, ya después de tener esos valores y tener más o menos el bosquejo, nos dicen cuál es el método utilizado para encontrar la solución general en tiempo de la ecuación diferencial. Entonces, aquí vamos a hacer un paso a paso, pero vamos a explicar un método. Entonces, aquí la misma ecuación que planteamos en el tercer punto. Entonces, reemplazamos. Entonces, donde está la inductancia, sabemos que es igual a 0,125 más 30, que es la resistencia, más la capacitancia, que es 1 sobre 0,02 Q, que es igual a 0. Entonces, aquí vamos a plantear sobre R, vamos a plantear sobre una ecuación de Euler. Entonces, aquí volvemos a reemplazar, pero no con sobre Q, sino sobre R al cuadrado y sobre y planteamos y organizamos los términos, ¿no? Entonces ahora sí nos dicen, de acuerdo a la pregunta que plantea Alejo, ¿cuáles, de acuerdo con la pregunta del problema planteado, cuáles son los procedimientos algebraicos necesarios para llegar a la solución particular de sub 0 respecto al tiempo sub 0? Entonces aquí tenemos vamos a utilizar la fórmula cuadrática que nos dice que R es igual a menos B más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, donde es dividido en 2a, donde vamos a especificar unos valores para poder solucionar la ecuación, pues donde a nos va a equivaler a 0,95, b igual a 30 y c igual a 0,05. Entonces, como tenemos la respectiva capacitancia, resistencia e inductancia. Entonces aquí ya procedemos a resolver la ecuación y a reemplazar. Entonces, menos 30 más o menos raíz cuadrada de 30 menos 4 por 0,125 y en 0 o en 1 sobre 0,02. Entonces nos da igual a menos 30 más o menos. Entonces la raíz cuadrada de la operación entre menos y 250 nos equivale a raíz cuadrada de 650. Entonces aquí nos da un total de que hicimos que raíz de R es igual a menos 30 más o menos 5 raíz de 26 dividido en 0,25. Esto ya es el resultado. Entonces, como ya sabemos que aquí esta operación de más o menos nos implica que sacar dos ecuaciones. Entonces aquí tenemos R1 y R2. Entonces aquí es un R1 positivo, sí, negativo, y acá un R positivo. Listo. Entonces realizamos las operaciones y en el primero nos da menos 2
221.98 y en R2 es igual a menos 18,02. Ya tenemos planteada gran parte. Ahora vamos a hablar un tema, el tema que nos decían, que cuando Q es igual a 0, la carga. Lo mismo, aquí ya como tenemos unos valores, procedemos a reemplazar y a plantear la ecuación. Entonces aquí ya tenemos una ecuación de que, aquí aclarar que cuando la constante 1, cuando el exponente está a 0, pues ya sabemos que un exponente elevado a la 0 es igual a 1, entonces esa sería constante 1 es igual a 1 y constante más constante 2 igual a 1 es igual a 1, que sería la primera ecuación planteada. Entonces aquí ya empezamos a derivar respecto a la corriente, que es otro valor que nos están pidiendo en el problema planteado. Entonces aquí volvemos aquí ya colocamos, entonces decimos que dx respecto al tiempo, la carga respecto al dividido en el tiempo es igual a que a menos 125 menos 20 raíz de 26, la constante 1 que ya la habíamos hallado, más la constante 2 y realicemos las siguientes operaciones para hallar ya el tema respecto a la corriente. Reemplazamos valores y aquí ya tenemos las ecuaciones de la constante 1 respecto a la constante 2. Y entonces nos dicen que en un tiempo de 0,01, entonces aquí la carga en ese respectivo tiempo de 0,1, entonces decimos que es igual a 0,899 columnos. Aquí hicimos una medio simulación, una simulación acá en EdMATLAB, donde nos dice que por qué la solución encontrada a este ítem es la solución de problemas, sí, pues a través de la fórmula de Euler y a través de las ecuaciones homogéneas podemos realizar ese ejercicio. Muchas gracias.